Son las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo de ir a una pausa con ustedes. Cuando regresemos estará Santiago Yepes, el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. Vamos a hablar sobre el futuro de la minería, su real potencial para la economía. ¿Es solo el Estado el gran beneficiario? En pocos minutos regresamos, no se vaya. Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, bienvenido a Contacto Directo. Stephanie, buenos días, muchas gracias, un saludo a usted, pero sobre todo a todos quienes nos ven a través de este prestigioso medio de comunicación. Buenos días. El presidente anunció hace unos días incentivos para la inversión, también en minería, en lo que se refiere a permisos ambientales, licencias, hacer más ágiles, dicen, con tecnología todos los procesos. Y es verdad que el represamiento de licencias ha hecho que demoren varias inversiones. Pero pregunto, ¿cómo agilitar, cómo hacer más simples los trámites de licencia ambiental sin ser más permisivos en los controles necesarios para otorgar una licencia? ¿Qué es lo que se propone? Stephanie, sin duda el gobierno nacional ha venido haciendo importantes esfuerzos para poder permitir que finalmente el sector minero industrial de alguna manera pueda apuntalar este desarrollo nacional. En este sentido, pues hemos visto con muy buenos ojos que ahora el ministro Mata ha generado un proceso que será bastante ágil y que permitirá que finalmente los procesos ambientales de las empresas, en este caso mineras, sean aprobados de una manera eficiente, pero sobre todo que el cuidado medioambiental finalmente sea propicio, sea permanente y que sobre todo se garantice el cuidado de la naturaleza que todos queremos. Claro, pero ¿cómo hacer eso? Es decir, ¿cómo agilitar esos procesos para que se logre finalmente que no estén represadas todas estas licencias, pero sin evadir algunos otros controles que en teoría debería ser lo que está demorando o qué es lo que está demorando? Stephanie, sin duda el tema de capacitación de aquellas personas que de alguna manera revisan los estudios de impacto ambiental es un tema fundamental. Se ha declarado al Ministerio de Ambiente en emergencia. Esto es un tema sumamente importante debido a que la cantidad de personas que se requieren para revisar no solamente los estudios de impacto ambiental de las empresas mineras, sino de la industria en el Ecuador es escaso. En este sentido, creo que el apoyo que se debe dar al Ministerio del Ambiente para propiciar un cuidado eficiente, pero sobre todo oportuno, en este caso de las licencias ambientales, es totalmente loable y lo apoyamos. La minería está atravesando algunos problemas. Por un lado, reservas importantes, probadas, de cobre, reconocidas a nivel mundial, pero luego un alto nivel de conflictividad entre los comuneros de las zonas y las compañías mineras. Buena parte porque las comunidades no se sienten beneficiadas por esa explotación en cuanto a las regalías, y otra porque las comunidades no han sido debidamente consultadas y presentan luego distintas demandas. ¿Qué está pasando ahí? Stephanie, sin duda el Ecuador es un país extremadamente rico en minerales y eso hay que de alguna forma ratificarlo. La gran posibilidad de encontrar yacimientos de clase mundial ahora es una realidad. El tema finalmente es qué tipo de minería nosotros queremos propiciar. Debemos propiciar una minería que sea altamente tecnificada, una minería que efectivamente sea y genere un círculo virtuoso, que genere encadenamiento productivo, pero que sobre todo sea participativa. Creo en este caso que evidentemente hay que evitar que se politice el tema. Lamentablemente hemos visto ataques a proyectos mineros tratando de hacer creer o generar la incertidumbre de que no se ha producido la famosa consulta previa, tal cual lo determina el 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, el día de ayer, un juez aquí en la ciudad de Quito ha logrado determinar que en el caso del proyecto Mirador, aquellos que se estaban de alguna forma resguardando en solicitar una consulta previa y suspender el proyecto, se ha determinado a través de una auditoría ancestral, un proceso totalmente claro a través de un juez, que no existe la posibilidad de que estas comunidades sean ancestrales, por lo cual no cabe la consulta previa a las comunidades. Cabe, por lo tanto, lo que se ha realizado en demasía, que es los procesos de difusión y participación ciudadana dentro de los procesos de aprobación de licencias ambientales. ¿Cuál ha sido siempre el problema? Es decir, que hablan de esta difusión, información, pero finalmente es decirles, esto es lo que vamos a hacer, no importa cuál sea la posición. Lo otro es un trabajo en conjunto con las comunidades que en efecto sí se ha dado en algunos casos. Ahora, Ecuador podría ser un destino popular para los buscadores de cobre y eso es importante, pero también hay otra resistencia en nuestro país a la minería.
hablábamos por el tema de las regalías que terminan en otros bolsillos y también por el temor de que proyectos puedan afectar las fuentes de agua por malos antecedentes. ¿Qué proponen al respecto? Porque eso podría permitirles avanzar. Mire, Stephanie, yo creo que el tema es sumamente claro. La participación de las comunidades dentro de los proyectos mineros es fundamental. De hecho, se viene trabajando de manera permanente en generar modelos de participación de las comunidades, sobre todo aledañas a los proyectos mineros, en una forma participativa. En este sentido, creo que el proceso de diálogo nacional, mediante el cual permitamos que la minería, una industria en la cual creemos y en la cual ha venido aportando de una manera eficiente al país, finalmente pueda ser una realidad. Creo que es importante mencionar que, primero, la Constitución en su artículo 408 determina que al menos el 50% del beneficio económico de los proyectos extractivos, en este caso la minería, será para el Estado. Adicionalmente, de acuerdo a lo que determina la propia ley de minería, el 60% de las regalías mineras serán y deberán estar destinadas directamente a las comunidades que se encuentran en los proyectos. Adicionalmente, la obligación que tenemos las empresas mineras de domiciliarnos donde se encuentren nuestras concesiones. Esto sin duda ratifica la gran posibilidad de que, evidentemente, en este caso, las comunidades van a ser partícipes activos del desarrollo del incremento productivo del trabajo. Es importante también que se evidencien los beneficios que habría, también los riesgos, pero los beneficios. Veíamos en una de las revistas del sector minero a nivel internacional, Mining, que hablaba de Ecuador como un destino popular para los buscadores de cobre y sobre el plan de Ecuador de atraer 4.000 millones de dólares en minería hasta el 2021. Pero ¿cuál es el potencial real que hay en su sector? Hasta para un análisis costo-beneficio, ¿qué le representaría al Ecuador potenciar la minería? ¿Tienen estimados de lo que podría significar en ingresos para el Estado? Stephanie, efectivamente se determina que aproximadamente 10.000 millones de dólares se podrían generar hasta el 2021 si es que el sector minero se desarrolla de una manera importante. Creo que para que estos números se den, aproximadamente 5.000 millones de dólares de inversión extranjera, más de 1.300 millones de dólares en impuestos para el Estado que comenzarán a generarse con el inicio en producción de proyectos importantes como son el proyecto Fruta del Norte, el proyecto Mirador y la reactivación del proyecto Río Blanco, que sin duda es un tema fundamental para nosotros. Y evidentemente más de 25.000 puestos de trabajo. Estos números solamente podrán darse si es que efectivamente tenemos a la minería como una industria encadenadora de valor, pero que sobre todo requiere políticas claras de largo plazo. Los proyectos exploratorios demoran, de acuerdo a la ley de minería, aproximadamente entre 12 y 15 años. En el caso del proyecto Mirador, más de 20 años ha pasado desde que se ha comenzado a explorar para que ahora pueda entrar en producción, pero sobre todo que no al final de los procesos vengan probablemente jueces con ciertos intereses y que pretendan de alguna manera detener con una aplicación equivocada de la normativa. Y lamentamos también la actuación del Consejo Nacional Electoral, quien ha aprobado de una manera inapropiada, en violación de procedimiento, una consulta popular de un tema nacional en una provincia que es de La Suaya, en una localidad llamada Girón. Las cifras son interesantes. Usted habla, 10.000 millones de dólares que podría significar para el 2021. Estamos hablando 4 años, o sea, más o menos 2.500 millones de dólares anuales. Eso es lo que se podría ofrecer, ese sería el potencial. Le pregunto esto porque, por ejemplo, cuando el petróleo estaba en $100, podíamos recibir unos 11.000 millones de dólares por año. Entonces, ¿con cuánto se podría beneficiar el país del estimado de ingresos del Estado año si se explotan algunas de las reservas que hoy, por ejemplo en cobre me refiero, que hoy no se estén explotando? Porque además tienen proyectos en Azuay, en Huabura, en Zamora, donde están teniendo otro tipo de problemas, pero buscan potenciarlo aún más. Pero de todas maneras esos ingresos no sobrepasarían los, ¿qué?, 2.500 años. Stephanie, sin duda el sector minero es un sector altamente intensivo en inversión. Las grandes inversiones que se han manifestado ya en las cifras del propio Ministerio de Finanzas, con quien hemos trabajado de la mano en poder propiciar a la industria minera como un sector importante del desarrollo económico, son sin duda fundamentales. El poder propiciar un modelo minero transparente, un modelo minero que finalmente propicie empresas de alto nivel como las que están ahora en el Ecuador es sin duda lo que debemos hacer. El poder aprovechar sin duda los recursos
importantes que se han encontrado. El descubrimiento del proyecto Cascabel, por ejemplo, un proyecto que sin duda está llamando la atención de empresas muy grandes a nivel mundial y sobre todo que hace notar el potencial que el Ecuador finalmente puede tener para desarrollar una actividad minera. Como digo, todo esto debe estar acompañado de políticas claras de largo plazo que propicien sin duda una minería responsable, una minería participativa y encadenadora de valor. Algunas de las observaciones de Santiago Yepes, el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Esteban. 7:31. Vamos a una pausa. Al regresar, ya está en nuestros estudios Adrián Bonilla, el secretario de la CENESID. Continúa la intervención en la Universidad de Guayaquil y al bajo nivel académico y elección.